responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer finalizamos nuestro programa leyendo para ustedes, compartiendo con ustedes un muy preocupante texto publicado en el diario El Espectador de Colombia. En este diario se publicó un trabajo titulado Venezuela a las puertas de la total oscuridad, algo parecido, y allí se explicaba que debido no solamente a la falla que generó el apagón del 7 de marzo, sino sobre todo debido a los torpes intentos, a los poco profesionales intentos del gobierno de establecer el servicio, se habían destruido importantes capacidades del sistema eléctrico nacional. Explicaba también ese texto que estaría el gobierno sin la posibilidad de recibir ayuda de sus aliados en esta materia, porque la tecnología china y la tecnología rusa no son compatibles con el sistema eléctrico nacional. Por esas y otras razones, el texto indicaba que Venezuela podía estar a las puertas de un nuevo mega apagón. Simultáneamente se produjeron unas declaraciones en ese mismo sentido por parte del presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, el ingeniero Winston Cavas. Bueno, lo curioso de este asunto es que la respuesta que ha surgido en las redes no la ha dado, chicos, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, ni la ha dado el ministro de Propaganda del régimen, ni siquiera el mismo Maduro ha salido a responder esto. ¿Ustedes saben quién respondió? Respondió el señor coronel general Alexander Formin, quien es viceministro de Defensa de Rusia. ¿Qué tal? En unas declaraciones que dio a la agencia de propaganda rusa Russia Today. Este señor dice que si se produce un apagón en Venezuela será producto de una estrategia norteamericana que desde el cielo va a hacer tal o cual cosa. Como nosotros no estamos en una película de ciencia ficción, buscamos expertos y gente seria que nos hable de esto. Tenemos el día precisamente, repito, al presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, al ingeniero Winston Cavas, la persona, el vocero del Colegio de Ingenieros de Venezuela en esta muy delicada materia. Winston, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación real del sistema eléctrico entre esta diatriba planteada por este militar ruso? Imagínate tú. Te escuchamos, Winston. Buenos días, Chugo. Gracias por la invitación para explicarle a los venezolanos la verdadera situación que nos está ocurriendo en nuestro sistema eléctrico nacional. Pues bien, si tú muy bien lo indicas, es el viceministro de la defensa de una potencia que le responde a este humilde servidor sobre la crisis del sistema eléctrico venezolano. Efectivamente, ni Rusia ni China tienen la tecnología para venir a ayudar a los venezolanos a resolver la crisis. Lo voy a explicar en pocas palabras. Nosotros trabajamos a un nivel de extra alta tensión, 765.000 voltios. Rusia y China no trabajan a ese nivel de tensión. Por lo tanto, no tienen los conocimientos, la experticia, la tecnología para venir a resolver los problemas de nuestro sistema eléctrico.
se lo pueden hacer Estados Unidos con una empresa que se llama Alstom Power, Alemania con una empresa que se llama ABB y Austria con una empresa que se llama Apex. Antes, estos tres países no están dispuestos a venir a ayudar al gobierno de Venezuela, a los venezolanos, a resolver la crisis. En otras palabras, somos nosotros los venezolanos los llamados a resolver la crisis. En consecuencia hay que decirle la verdad al país. La falla del 7 de marzo no ha sido superada. Esta falla, que se origina en la subestación Malena, producto de un incendio, arrojó además un sobrecalentamiento en los autotransformadores que comunican la línea de la barra de 400 con la barra de 765. Estos autotransformadores son de 1500 kilovoltios. Allí uno explotó, otro estaba averiado y el tercero a duras penas está trabajando. Esto confirma lo que nosotros le hemos dicho al país, que nuestro sistema eléctrico es vulnerable, es frágil e inestable. Y en cualquier momento pueden ocurrir nuevas fallas, nuevas veces. Si ese transformador colapsa, evidentemente la falla del 7 de marzo se va a repetir. Se desconecta lo poco que generación hidroeléctrica en casa de máquinas 2 y se va este estado. Pero lo grave no es la situación de la línea 765 ni la generación hidroeléctrica. Es que se cayó la generación eléctrica del país. Se cayó por falta de combustible, porque PDVSA no le produce los combustibles a las centrales termoeléctricas, porque no hay mano de obra en el país en el actual momento para hacer la gestión de mantenimiento. Eso hay que explicarle al país, para que el gobierno le diga al país por qué se cayó la generación termoeléctrica. Es por eso que en el sur ya hay problemas, es por eso que en el sur occidente hay problemas, y también hoy tenemos problemas en los estados centrales. Esa es la verdadera situación por la cual está atravesando nuestro sistema eléctrico nacional. Se cayó la hidroelectricidad y la planta termoeléctrica está en el suelo. Estamos conversando con el ingeniero electricista Wilson Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, ABIEM. Wilson, ¿cuál sería el mejor pronóstico de producirse una falla como la que estás señalando, contra la cual estás advirtiendo? Porque, de acuerdo a lo que nos has explicado tú y otros expertos, acá los principales daños se produjeron no como resultado del incendio que provocó la primera falla, sino como producto de intentos de restablecer el servicio sin los necesarios protocolos de seguridad. ¿De qué manera y en qué tiempo se podría generar un establecimiento seguro del servicio bajo una falla como la que nos está? No le podemos decir al país que se va a producir un restablecimiento seguro de la problemática. Lo que sí le podemos decir al país es que los pocos trabajadores que quedan en Corpoelec y que están haciendo un trabajo laborioso al segundo autotransformador, que están convirtiendo, o sea, recogiendo los pocos repuestos buenos que quedaron de los dos transformadores estos para crear un segundo autotransformador y ponerlo en funcionamiento para aliviar el otro autotransformador. Nosotros esperamos y hacemos votos para que este esfuerzo que están haciendo esos trabajadores de Corpoelec, esos ingenieros de Corpoelec, se haga en estas próximas 48 horas para que por lo menos se alivie la carga de ese autotransformador y el estado de fragilidad y vulnerabilidad cese para poder acometer otros trabajos. Yo creo que sí, efectivamente se reconstruye este segundo autotransformador, se da la carga del primero y la vulnerabilidad aumenta. Ahora, pero el gobierno tiene que explicarle al país el estado en el cual se encuentra nuestro sistema eléctrico, nuestro sistema de distribución, y por eso presentan las explosiones allí en la subestación de Cuatro Centenario, en Maracaibo. Allí se robaron
robando esos cables protege. Esto está impactando seriamente en el servicio, igualmente en el sistema de transmisión. En otras palabras, hay que informarle al país lo que nos está ocurriendo en nuestro sistema eléctrico nacional. Estamos conversando con el ingeniero Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica y vocero del Colegio de Ingenieros de Venezuela sobre esta delicada materia. Finalmente, Winston, una preocupación que nos asalta como venezolanos. El pasado mega apagón que dejó sin energía eléctrica durante casi 5 días a casi todo el país tuvo un impacto catastrófico. Nos estás diciendo que en este momento la mejor opción que tiene Venezuela es que se produzca con éxito la canibalización de estos dos transformadores para tratar de parapetear al menos uno, para decirlo de manera sencilla, para que nos entere, para que nos entienda nuestra audiencia. Estamos hablando de agarrar dos aparatos que están malos, tratar de sacar las piezas que medio funcionen y con eso construir algo que medio sirva. Te pregunto, Winston, repito, estamos conversando con el ingeniero electricista Winston Cavas. ¿De qué manera puede impactar una situación como esa en un país donde los actores políticos tienen cada uno una estrategia que implica el necesario uso del tiempo? Me explico más. El señor Maduro Moros está haciéndole perder tiempo al país. El señor Maduro Moros está congelando las cosas o intentando congelarlas, esperando que Guaidó se desgaste y que se descomponga la coalición internacional que lo tiene contra la pared. Para eso Maduro necesita tiempo y por eso le quiere hacer perder tiempo al país. Pero por el otro lado, la estrategia de nuestro presidente Juan Guaidó también requiere tiempo. Él lo ha dicho más de una vez, hay que organizar el cese de la usurpación, y organizar el cese de la usurpación, construir los apoyos necesarios, implica tiempo. Te pregunto yo, a la luz de tu conocimiento técnico, ¿tiene el país ese tiempo o se puede producir desgraciadamente un colapso que se lleve por el medio a ambas narrativas políticas? Desafortunadamente tengo que decirle al país que el país no tiene tiempo. Las fallas en nuestro sistema eléctrico no son predecibles en el tiempo, o sea, ocurren, son aleatorias, producto de la ausencia total y absoluta de mantenimiento. Nuestro sistema eléctrico fue robusto, fue poderoso, fue vigoroso, se construyó con las mejores tecnologías en su momento, y producto de ese mantenimiento planificado, sostenido en el tiempo, donde se hacían las rutinas cada vez que el fabricante lo indicaba, por eso se abandonó. Entonces tenemos fallas en generación hidroeléctrica, en el GUI. O sea, ¿quién se iba a imaginar que las fallas iban a ser en el GUI, en el patio de transformadores? ¿Quién se iba a imaginar que en la línea 765? Entonces hay fallas por las protecciones, hay fallas por falta de mantenimiento, hay fallas por falta de combustible, hay fallas. Y el país no espera más, o el sistema eléctrico no va a esperar más, porque en cualquier momento se van a repetir nuevas fallas del tamaño de la del 7 de marzo. Ahora bien, yo estaba escuchando en estos momentos al doctor Pedro Niquín. O sea, ¿cuál es el problema por mantenerse en el poder por el poder? Cuando ves a un pueblo pasando hambre, cuando ves a un pueblo que su calidad de vida se disminuye día a día. O sea, yo creo que las intereses por parte de los que nos gobiernan tienen que prevalecer por encima de todo criterio ideológico y político. Y entiendo también la razón del presidente Guaidó en que cese la usurpación, en que organizar su hueste para que el pueblo
Winston, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 23 de abril. Era el ingeniero Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica. Un gran abrazo, Winston. Gracias, Dicho, por la invitación. Con esta entrevista exclusiva en vivo acá en La Fuerza es la Unión, nos vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la Unión, por RCR. Vamos a La Fuerza es la Unión. Hoy es un día muy importante para la educación, para la cultura en el mundo. Hoy se conmemora el Día Internacional del Libro. Tal día como hoy, un 23 de abril, pero del año 1616 fallecían Miguel Cervantes, William Shakespeare y también el Inca Garcilaso de la Vega. En conmemoración de estos tres importantísimos personajes de las letras, se conmemora hoy el Día Internacional del Libro. Una conmemoración que para los venezolanos sabe ciertamente amargo, ¿no? Ayer, por ejemplo, se conmemoró el Día Mundial de la Tierra y esa conmemoración los venezolanos tuvimos que hacerla protestando. La protesta, la manifestación que aquí anunció Marlene Sifontes, la dirigente sindical de Imparques y activista ecologista Marlene Sifontes, se realizó efectivamente y tuvo una importante participación de organizaciones ciudadanas. Pues bien, hoy es el Día del Libro y es un día de júbilo para la cultura en el mundo, y en Venezuela tenemos que conmemorarlo, no celebrarlo. No hay nada que celebrar, porque en nuestro país el año escolar es agredido de manera sistemática. Bueno, ya se ha llegado al extremo de la falta de respeto, de la desvergüenza. Ahora suspenden las clases o limitan el horario escolar por Twitter. No aparece por ninguna parte el ministro de Educación. La última vez que el país vio al ministro de Educación fue cuando se disfrazó de militar para exhibirse por allí. Quien da la orden para aminorar el rango de las clases, el tiempo de clases, es el ministro de Propaganda del régimen, y lo hace a través de un tuit. Bueno, así las cosas en nuestro país. Por eso, para averiguar cuál es el impacto real de una situación tan crítica como esa, buscamos criterio experto. Vamos a compartir de inmediato la entrevista que ahora más temprano le hicimos a la doctora Olga Ramos, integrante de la Asociación Civil Asamblea de Educación. Escuchemos. Uno de los elementos que han caracterizado este retorno después del prolongado asueto de la Semana Mayor es la limitación
reducción en el ritmo de las actividades escolares. En tiempos pasados uno podía saber si todo este conjunto de incidencias ha afectado la escolaridad, podían poner en riesgo el año escolar. Era sencillo, el año escolar tenía 180 días y uno podía sacar con el calendario en la mano ya se habían perdido y cuáles quedaban en el calendario para recuperar. Ahora parece que la cosa es más complicada y para saber complicada hay que buscar criterio experto. Por eso buscamos la opinión de Olga Ramos. La doctora Olga Ramos es especialista en políticas públicas y es activista de la Asociación Civil Asamblea de Educación. Es criterio experto que nos puede ubicar en cuál es la situación real del año escolar. ¿Está en peligro el año escolar o la noción misma de año escolar se ha difuminado? Olga, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muchísimas gracias por el contacto, Jesús. Mira, nosotros hemos venido sufriendo un proceso progresivo y recurrente de reducción de las actividades escolares que tiene múltiples fuentes y que hace que el problema sea complejo y no se pueda abordar de manera general como se hacía antes. O sea, antes uno podría decir, como tú bien dijiste, que perdimos tantos días, eso lo podemos recuperar de tal manera y aplica a todo el país porque se habían perdido todos los días en todas las escuelas, pero como cuando la otra vez que los problemas con las lluvias que era en unos estados específicos donde se había producido una inundación y allí habría que recuperar las clases, ahora sí de esa manera. Hemos tenido ahora el apagón general que fue el que llamó la atención más sobre el sistema educativo, sobre la falta de clase, pero también antes de eso teníamos un sitio donde se daban apagones recurrentes. Por ejemplo, el estado Zulia. El estado Zulia ha venido sufriendo interrupción en la dinámica escolar mucho tiempo, problemas con el agua, problemas con la luz, y ellos han tenido que sortear las clases con esas limitaciones. También hemos tenido momentos en los que, por ejemplo, los maestros que tienen una paga tan mala que ni siquiera alcanza lo que ganan en el mes para vivir un día. Y los maestros en algunos estados, como por ejemplo en Lara, estuvieron unos días en paro y esos días en las escuelas no hubo actividades. Entonces, allí tú vas sumando progresivamente y te das cuenta de que se ha perdido mucho tiempo, pero también se ha perdido tiempo por la reducción del horario escolar. O sea, hay una reducción que se ha convertido en recurrente y que tiene que ver con no hay programa de alimentación escolar con mucha frecuencia en la escuela y por lo tanto los niños no se pueden quedar el turno completo y salen antes. Otra situación está asociada a los problemas, por ejemplo, cuando se da el agua en la zona y no hay una manera de surtir de agua a la escuela, los baños están en pésimas condiciones sanitarias y los niños tienen que irse antes de las clases porque no pueden estar allí en esas condiciones. A veces por cortes de luz también. Entonces, esto que ha venido sucediendo de manera progresiva y recurrente ha afectado muchísimo la dinámica y la continuidad del año escolar. Pero también hay otra realidad que yo quiero traer a colación que científicamente nos está afectando de manera distinta en estos días. Y es que antes llamó mucho la atención sobre la migración de maestros, ya sea porque se iban a otra actividad económica o porque se iban del país. Ahora se ha convertido en un problema mucho mayor. Primero porque hay muchos más maestros que están dejando el ejercicio, pero además hay muchos que no están pudiendo llegar cotidianamente a las escuelas. Entonces, en ambos casos, uno porque no puede llegar y el otro porque renunció, tú tienes que buscar un sustituto, pero ya no hay maestros sustitutos. Entonces, en muchos casos se está trabajando con los padres y los padres no tienen la formación para atender pedagógicamente a los muchachos, sino tienen que apelar a los que ellos saben. Cuando se trata de un maestro que renunció, pues el padre puede, la asesoría y la asistencia y el acompañamiento de los coordinadores y del director de la escuela, tratar de ir acomodando su trabajo a un ejercicio que le permita hacerlo lo mejor
multimodal al año escolar, ¿no? Los maestros que no tienen pasaje para llegar a la escuela, los niños que no llegan a la escuela porque no hay programa alimentario escolar, las escuelas sin energía eléctrica, las escuelas sin agua. Todo eso tiene un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora te pregunto, ¿cómo es eso evaluado? ¿Cómo es eso calificado ya no por la escuela como escuela, sino por el país mismo? Habida cuenta de que el régimen alteró el sistema de calificación y el mundo es promovido de manera automática. O no las materias, haya logrado o no construir conocimiento, haya adquirido o no destrezas y capacidades. ¿Cuál es el impacto de eso en un país, en la construcción de un país? Mira, solamente quería decir una cosa, Jesús. La existencia recurrente de los estudiantes también, no solamente porque no existe el programa de alimentación escolar, los estudiantes han estado dejando de existir porque también le pasa lo mismo que los maestros, no tienen transporte, no tienen agua en su casa y últimamente no se podía estudiar, y eso estaba haciendo que ya no era un problema de que se les permitieran ir sin uniforme, sino que no se podían bañar y no podían ir a la escuela. Eso también rompe la continuidad y el trabajo del grupo, porque si en un salón te faltan 5 estudiantes, al día siguiente cuando llegan tú tienes que rehacer lo que venías haciendo, y si eso es permanente y recurrente, pues obviamente no hay maestro que pueda hacer la magia de planificar. Ahora, ¿cómo se evalúa eso? Dijimos a finales del año escolar pasado que como había terminado el año escolar pasado con tanta irregularidad, para comenzar hacer una evaluación de toda la escuela donde muchachito por muchachito se supiera que eso realmente lo que había logrado aprender el año escolar anterior. Pero no una evaluación como la que se hace en el inicio del año escolar que la hace el maestro ajustada, sino una evaluación estandarizada que nos permitiera saber como país cómo estamos. Y eso no se hizo. En este momento habría que pensar realmente en hacerlo, o sea, que nosotros pudiéramos decir, mira, en este momento nosotros no hemos logrado que los niños de tercer grado tengan la alfabetización para poder ser promovidos. Esto no está evaluando nadie en este país. Hay una especie de pleito con respecto a la evaluación porque se condena la evaluación en sí misma y no el uso que se hace de ella o cómo se hace. Y nosotros necesitamos en este momento saber. Y para saber tenemos que hacer una evaluación profunda, escuela por escuela, estudiante por estudiante. Y ver, sobre todo, con los maestros que tenemos, aquí me refiero a los que son profesionales y a los que están cubriendo a los cargos donde ya no hay profesionales, cuáles son las competencias que tienen. O sea, si un maestro o si un padre que está cubriendo el puesto de un maestro, o un maestro que no tiene la formación porque viene de la chamba juvenil, le dieron un título en las misiones y está teniendo un puesto de maestro, ¿qué competencias tiene ese maestro para enseñar de verdad? Y entonces con eso tú diseñas una serie de acciones que están dirigidas a resolver los problemas de estudio que tiene el sistema. Nosotros estamos en este momento atravesando una emergencia humanitaria compleja. La gente está acostumbrada a ver la emergencia humanitaria como un problema de medicamentos y de atención en salud. La emergencia humanitaria es eso, los problemas de nutrición, pero en educación se produce una emergencia humanitaria compleja y una de las características es esto, la depauperación del proceso de aprendizaje, depauperación del sistema. Escuelas que no tienen condiciones, tienen escuelas que no tienen servicios y ahora tienen muchas escuelas sin maestros o con maestros sin calificación. En situaciones de emergencia, las soluciones se hacen con medidas extraordinarias. Situaciones de emergencia requieren medidas extraordinarias. Y las medidas extraordinarias pueden incluir lo que está haciendo ahora, la incorporación de padres, pero con asistencia, preparándoles y pautas de trabajo para que ellos puedan, preparándoles personas que los puedan acompañar
ayudar y que les permitan facilitar el trabajo, porque solos no pueden, pero además con una evaluación profunda que permita, por ejemplo, a aquellos muchachos que se graduaron de las misiones y que quieren hacerlo porque tienen vocación para ser docentes, pero no tienen la formación, tú evalúas cuáles son sus capacidades y sus competencias docentes y le das un programa restituir y restaurar la formación y para completarla. O sea, hay una serie de cosas que tú tienes que hacer. Y la otra cosa que no se puede hacer es seguir haciendo la promoción automática. Nosotros hemos graduado bachilleres que han pasado en bachillerato materias por falta de docentes y se le asignó una calificación. Eso es un estado. Ese muchacho llega a la universidad, a un lugar de trabajo, y si lo que no vio fue matemática, pues él va a saber lo que tiene que saber de matemática y fracasa. Entonces está generándole una frustración a nuestra juventud porque tú como Estado nos estás estafando. Entonces yo creo que es un momento de asumir las cosas con seriedad. Obviamente yo no le puedo exigir seriedad esperando que la cumpla a una persona que a las 9:45 de la noche escribió en su Twitter: mañana las actividades van a estar suspendidas por 3 días, restringidas por 3 días de 7 a 12. Eso es una falta de seriedad total. Yo no puedo esperar con muchas expectativas que esa persona pueda con seriedad, pero es que el país lo tiene que hacer. O sea, el país tiene que asumir con seriedad que el proceso educativo que está interrumpido, que no tiene disciplina, que no tiene dinámica, que no tiene calidad, está generando un grupo de personas que no van a tener las capacidades para desarrollarse plenamente en su vida. Estamos formando gente que no va a tener capacidades para desarrollarse plenamente en su vida. Así termina la profesora, la doctora Olga Ramos, esta reflexión con la que nos nutre a propósito del tema del año escolar. El principal titular del diario La Voz en la mañana de hoy, estos titulares van a ser con mucha más profundidad, con su habitual excelencia por nuestro compañero Pedro García Otero. El principal titular, repito, que abre primera plana del diario La Voz, dice: rechazo a reducción de la jornada escolar, día perdido de clases, un día que no puede recuperar. Diversas ONGs criticaron la medida anunciada por el gobierno nacional, que afecta directamente a los estudiantes con clase de tarde y reduce la jornada docente hasta las 12 del mediodía y en general la jornada laboral hasta las 2 de la tarde. Estas declaraciones las da el también miembro de la Asociación Civil Asamblea de Educación, profesor Tulio Ramírez. Miren, yo creo que estamos todos de acuerdo en todo esto que nos explicó la doctora Olga Ramos. Antes uno decía, bueno, el año escolar tiene 180 días. Hoy, por ley, el año escolar tiene 200 días. Supuestamente es una mejora. En realidad, bueno, ya ustedes han visto lo que ha ocurrido, ¿no? Antes, el año escolar, repito, tenía 180 días. Si había conflictos, si había huelgas, si había alguna tragedia, si se perdían días de clase, uno podía decir, bueno, se perdieron tantos días, quedan tantos días en el calendario, en consecuencia hay que reprogramar de tal o de cual manera para lograr cubrir los días que faltan y poder tener los conocimientos, los niños necesarios para la promoción. ¿Qué nos está pasando hoy? Hoy nos está pasando que hay escuelas de energía eléctrica en turno de clases. ¿Qué le puede decir, no, esta restricción de funcionamiento hasta las 12 del mediodía a los maestros y a los niños de Maracaibo, que tienen más de mes y medio sin clases, porque no hay luz a ninguna hora, o no se sabe cuándo la va a haber? Escuelas sin agua, escuelas donde los niños no pueden entrar, porque sencillamente los baños son un factor que agrede su salud. Escuelas sin comida, porque el gobierno desapareció el programa alimentario escolar. El programa escolar fue creado por el ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas, cuando el barril de petróleo estaba a $9.
Estos vándalos hoy con el barril de petróleo a $50 no pueden mantener el programa alimentario escolar. Los niños se desmayan y se caen de hambre. No hay clases porque hay docentes que el salario no les alcanza para pagar el autobús hasta la escuela. ¿Me entiendes? Por tantas y tantas razones, nuestro año escolar está absolutamente destruido. Pero los muchachos pasan. Los muchachos pasan, ¿por qué? Porque el gobierno sencillamente instauró la promoción automática. Aprendan o no aprendan, sepan o no sepan, hayan construido o no los conocimientos y capacidades necesarias, los muchachos pasan. ¿Qué estamos entonces viviendo los venezolanos? Un proceso intenso de mediocrización roja. Eso es lo que está ocurriendo. Esto necesita un pueblo ignorante para poder dominarlo. Hoy son nuestras primeras necesidades. Oscuridad e ignorancia es la primera necesidad que tiene el Chavo Diosdado madurismo. Y finalizo con una preocupación. Señores, da bien, estamos claros en la irresponsabilidad no maneja esto, con la crimen maneja esto. Pero ¿cómo lo maneja la sociedad? Cuando no hay luz, entonces porque la poquita comida que podamos tener en la nevera se pudre, ¿no? Los aparatos se queman, etcétera, etcétera. Cuando no hay agua, entonces esto es una desgracia, porque la gente no se puede bañar y porque entonces vienen los problemas también sanitarios y tal y cual. Pero cuando no hay clase, la gente pareciera no entender la gravedad de lo que está ocurriendo. El problema se reduce a que, ¿qué problema y qué hago de hacer ahora con los niños? Yo tengo que ir a trabajar y dónde los dejo y con quién los dejo. Como que si fuera un problema inmobiliario, como que si fuera un problema de guardería o de depósito. No vale. El tema de las clases es tan grave o más que el tema eléctrico, tan grave o más que el tema del agua. Y así tiene que asumirlo la sociedad, porque si no, el daño que le vamos a estar haciendo a nuestros propios hijos y al futuro del país va a ser terrible. El daño se lo hace el régimen, sí, pero la respuesta de nosotros como ciudadanos tiene que ser mucho más firme en relación a este tema, que repito, pasa por debajo de la mesa del impacto de la crisis eléctrica y el tema del agua. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero ahora nuevamente compartir con ustedes otro titular con el que abre página, otro eso que sobrevive en nuestro país. Señores, esto lo definir, que les voy a leer de inmediato, como un nuevo triunfo del proceso. El proceso, como dice Maduro, el proceso de destrucción nacional. Me voy a referir completamente al tema inflacionario. Amigos, esta es la primera plana del diario 2001 en la madrugada de hoy, martes 23 de abril. Banco Central de Venezuela dispara la tasa de ICON a 5.200 bolívares. El dólar oficial retoma la carrera contra el paralelo y lo vuelve a pasar. Las transacciones de ayer, el dólar negro se mantuvo por debajo de los 5.020 bolívares en promedio. La nueva cotización del instituto emisor supone una devaluación de 26.4% de la moneda nacional con respecto al 15 de abril.
¿Qué significa esto para usted que me está escuchando? ¿Usted recuerda aquel tiempo, apenas ayer, apenas hace unos meses, cuando los burócratas salvajes del gobierno, cuando los cínicos que desgobiernan este país todavía decían, bueno, ¿y qué nos importa a nosotros? Porque nosotros ganamos en bolívares, que pase lo que pase con el dólar, eso no es un asunto de nosotros. Nosotros tenemos el bolívar, que es la moneda, que es el soberano, y bla, bla, bla. ¿Se acuerdan? Creo que fue la ilustre Iris Valera la que dijo algo así, repetido por muchos otros. Bueno, ya hoy el país sabe que eso es otra mentira más. Venezuela ha sido expuesta al más perverso proceso. La dolarización como medida monetaria, como política monetaria, como medida económica, no es en sí misma ni buena ni mala. Eso depende del contexto. Hay procesos de dolarización que han permitido incluso estabilizar economías que estaban en severos problemas. Ahora, el tema nuestro es muy distinto. Lo que ha ocurrido en Venezuela es extremadamente distinto. El gobierno ha destruido nuestro signo monetario. Este gobierno que se dice cristiano destruyó el bolívar y se ha impuesto de la manera más salvaje una dolarización brutal. Y ahora lo están haciendo. Esto que acaba de hacer el gobierno, esta devaluación salvaje, no es una respuesta con alguna racionalidad económica. No es que están unificando el tipo de cambio, no es que están liberalizando o dejando flotar el signo, la tasa de cambio para que se equipare con la dinámica real de la economía. No. Esto es un nuevo paso en la bicicleta de la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo intentaron antes y ya sabemos el resultado. Ponen el dólar oficial en 5.200 bolívares y producto de la absoluta falta de confianza del país y del mundo en este régimen y en estas autoridades monetarias, bueno, la tasa del dólar innombrable se vaya de eso. Eso es lo que va a ocurrir, es lo que va a pasar. Entonces, usted, ciudadano, que sabe que aunque gane su ingreso sea en bolívares, mientras estos tipos se enriquecen en dólares, ¿no? O los dólares que aún puedan conseguir del tema del petróleo, mientras estos tipos siguen haciendo sus marramucias, ¿no? Usted se empobrece en bolívares, usted y yo nos empobrecemos en bolívares, ¿no? Usted sabe que hasta el más elemental de los alimentos en nuestro país tiene una relación directa con el tema del dólar, porque aquí no se produce nada, y no se produce nada porque estos sujetos destruyeron nuestro aparato productivo nacional y nos pusieron a depender exclusivamente de las importaciones. Entonces, usted sabe de qué manera esto le pega. Pero si usted no es simplemente un consumidor, si usted se las ha arriesgado y es un emprendedor, es un pequeño empresario o un mediano o un empresario que tiene una actividad un tanto mayor, bueno, usted sabe que esto que está ocurriendo lo condena a la quiebra, lo condena a la miseria. ¿Cómo vas a hacer para pagar los insumos? ¿Cómo vas a hacer para responder a las incidencias que esto va a tener también en materia laboral, en materia salarial, porque estamos a las puertas del 1 de mayo y como ustedes saben, cada 1 de mayo estos irresponsables decretan, no es que concertan, no es que construyen, no es que acuerdan un salario mínimo con los factores de la producción, no, lo decretan, como que si ellos fueran los dueños de la economía y los dueños de la razón. Entonces, ¿cómo Carrizo se va a responder a eso? Todo el mundo sabe lo que está pasando hoy en la economía del país. Todo el mundo sabe que nadie vive con lo que gana. En Venezuela no hay un salario mínimo. En realidad el salario mínimo es el salario estándar. Casi el 80% de la fuerza laboral venezolana percibe el salario mínimo. Y el salario mínimo no alcanza hoy en día ni siquiera para comprar un kilo de queso.
El salario mínimo hoy en día no alcanza ni siquiera para pagar el pasaje para ir a trabajar. Ahora, la gente no deja de ir a trabajar. ¿Por qué? Bueno, por un problema en primer lugar, por un dato en primer lugar de cultura del trabajo, pues. El venezolano sigue creyendo en el fondo de su alma en el trabajo como mecanismo de no solamente para mantenerse, sino para sentirse con respeto por sí mismo, por un lado. Y por otro lado, hay este otro dato también muy importante, que es que la gente convierte su sitio de trabajo en algo así como el mercado a donde va a ir para ofrecer aquellas cosas que produce en su hogar, ¿no? O que consigue para vender, para intercambiar y de esa manera sobrevivir. En eso están convertidos hoy buena parte, y no solamente de las instituciones públicas, sino de las empresas privadas. Las empresas privadas. Ayer hablaba yo con unos trabajadores de una empresa privada que prácticamente se ha convertido en un bazar. La empresa, el propietario de la empresa, promueve, permite una especie de bazar donde la gente, sus trabajadores van y venden los dulces, las granjerías, los adornos, las manualidades que hacen en sus casas. Y la empresa le da a los trabajadores la posibilidad de pagar eso en varias partes y se lo descuentan quincenalmente o mensualmente del salario para que puedan sobrevivir. Para que puedan sobrevivir. A eso se ha reducido la dinámica laboral en nuestro país. Entonces, entiéndase, este titular es mucho más que simplemente una noticia. Este titular forma parte de este proceso de destrucción nacional. Repito, Banco Central de Venezuela dispara la tasa de CON a 5.200 bolívares. En otras declaraciones sobre este mismo tema, el especialista Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, nos da un dato importante. El poder adquisitivo del dólar ha caído en un 97%, es decir, para adquirir un bien que tenía el precio de $100 en noviembre del año 2017, hoy hacen falta $3.000. Repito el dato. Lo que en noviembre del año 17 costaba $100, hoy cuesta en Venezuela $3.000. En esa condición de postración nos ha colocado esta absurda política económica, absurda para nosotros y absurda para cualquiera que tenga como principio rector de su actuación el bien común. Ahora, yo destaco ante la atención de ustedes que esto que está pasando no es porque los tipos se equivocaron, no es porque los tipos son simplemente incompetentes, que lo son, no es porque simplemente sean ladrones, que lo son, no es porque simplemente sean unos absolutos ignorantes en materia económica, que lo son. No es simplemente porque hayan puesto al frente del Banco Central y de las instancias de decisión en esta materia a sujetos que no tienen el menor conocimiento, la menor experiencia, ni ningún nombre en lo que es la comunidad económica ni estadística, que también es verdad. Pero más allá de todo eso, esto que está ocurriendo porque ese era su propósito. Aquí no hay azar. Estos tipos querían destruir la economía venezolana. Me explico. Revisen ustedes los anales de eso que se llama la novela negra. La novela negra es un género literario que habla del submundo de los gángsters y los policías. Por allá, por los años 30 del siglo pasado, en Chicago, las guerras de gángster se resolvían de la siguiente manera: ganaba el último hombre que quedaba en pie. Así se decidía quién ganaba o quién perdía una confrontación. En nuestra realidad, estos sujetos se comportan como gángster
¿no? Y ellos, sabiendo que Venezuela tenía un principal producto, que era el petróleo, y sabiendo que el petróleo era un negocio que legal y constitucionalmente estaba reservado al Estado y que el Estado lo maneja el gobierno, entonces dijeron, bueno, yo tengo el control del petróleo, vamos a destruir todo lo demás para que el último hombre en pie sea el gobierno. Y en este caso, decir el gobierno es decir el partido es decir el caudillo que está allí, destruyendo el presente y tratando de arrebatarnos el futuro. Eso es lo que han hecho, eso es lo que están haciendo, eso es lo que significa esta devaluación del 26% de nuestro signo monetario en relación a apenas el 15 de abril. Eso es lo que significa en términos reales este estremecedor titular del diario 2001 en la madrugada de hoy. ¿Cuál es la respuesta de los ciudadanos frente a esto? Bueno, es evidente. Aquí no se trata simplemente de adaptarse, ¿no? Sí, hay que tener resistencia, sí hay que tener resiliencia, pero eso no significa adaptación y mucho menos resignación. De esto hay que salir, de esta desgracia hay que salir. Y tenemos que salir entre todos, incluyendo a tantos y tantos venezolanos decepcionados del chavismo, incluyendo, subrayo, hasta a personas que estando hoy dentro del oficialismo quieren permanecer en Venezuela haciendo política y saben que esto que está ocurriendo hoy, saben que esta desgracia que es el Chavo Diosdado madurismo, incluso está destruyendo el poco capital político que le queda a ese proyecto. De esto hay que salir y salir con urgencia, porque repito, lo que están haciendo estos sujetos es criminal. Los principales beneficiarios de la onda especulativa que va a generar esto son ellos mismos, porque son quienes tienen acceso tanto a información privilegiada como acceso físico a la divisa. Eso es lo que está ocurriendo. Repito, frente a esto tiene que haber una reacción sana, contundente, clara, cívica, civilista, pacífica, cómo no, pero absolutamente clara y contundente de la sociedad venezolana. El cambio no espera. Este país tampoco. Trabajamos para ustedes. La dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Cuando hablamos de onda, hablamos